Bueno, buenas tardes a todos. Hoy terminó siendo un día especial con las noticias que ya habrán escuchado, pero creo que vale la pena no quedarnos en la coyuntura del día, sino tratar de reflexionar un poco juntos de a dónde estamos y a dónde pensamos que vamos a estar en el futuro. Desde el gobierno es evidente que somos conscientes de la situación que empresas como las de ustedes atraviesan y los problemas que enfrentan. Para mí es particularmente fácil porque no me voy a olvidar en 30 meses de lo que viví y aprendí durante 30 años en el sector privado, ¿no? Y que creo que además me es muy útil para poder ejercer la función que me toca ahora. Entonces, si sabemos los problemas que enfrentan, muchas veces nos preguntan ¿y por qué no los resuelven? Porque ya van 2 años y medio en el gobierno y esos problemas siguen ahí. Bueno, la respuesta se puede dividir en varias partes. La primera es que todos sabíamos que el desafío era muy complejo. Lo sabían los empresarios y obviamente lo sabíamos nosotros también. No es ninguna excusa. Venimos de muchas décadas, muchas, de emparchar, pegar, volver siempre a los mismos problemas y sabemos a dónde nos llevan los atajos y sobre todo no decir la verdad, no decir dónde estamos. Solamente para hacer un resumen de en qué punto estábamos hace 2 años y medio y de los detalles más salientes, ¿no? Habíamos vivido un crecimiento del gasto público inédito. Pasamos del 23% del producto, que era un número histórico del país, a 40 puntos entre el 2004 y el 2015. O sea, en 11 años se aumentó 17 puntos del producto en el gasto público total, provincias y nación. Casi se duplicó. Nunca jamás en la historia argentina tuvo nuestro país un gasto semejante, ni de lejos, a 40 puntos del producto. Obviamente esto fue acompañado por un aumento también inédito de la presión impositiva, pero como no fue pari passu el aumento de la presión impositiva con el gasto, aquel superávit de 5% del producto en el año 2004 se transformó en 5 puntos de déficit en el año 2015. O sea, un giro de 10% que yo diría que fue temerario y trágico y una gran oportunidad perdida, otra más para nuestro país. Por otro lado, había una gran inflación reprimida. No hace falta que se los explique a ustedes. Dos componentes tenía esa inflación reprimida. La brecha que había entre el dólar oficial y el dólar blue, ¿no? Uno valía 9, el otro valía 15, 60% de inflación escondida debajo de la alfombra. Y el otro componente, tarifa de servicios públicos, que cubrían alrededor del 15% del costo, que explicaban casi todo el déficit. Y todo esto, para acrecentar los males, no consiguió bajar la pobreza de nuestros compatriotas del 30%. O sea, haciendo todas estas cosas, seguíamos con casi un tercio de la población, casi un tercio de la población debajo de la línea de la pobreza. Y por último, y esto también lo vivieron todos ustedes, y yo lo viví en carne propia, llegamos a un intervencionismo del Estado en la economía con un nivel de discrecionalidad en la actividad privada que no solo beneficiaba a los funcionarios, sino también a los empresarios que se acercaban al poder. Bueno, todo eso es lo que nosotros vinimos a corregir. Ya pasaron más de 2 años y todos juntos, el gobierno y la sociedad que eligió cambiar, hemos avanzado un montón. Este año va a ser el segundo año consecutivo de crecimiento.
que hace rato que no pasaba. Se está generando empleo, la pobreza desde valores muy altos empezó a bajar. Estamos empezando a construir la infraestructura física indispensable para el desarrollo, para que vuestros costos logísticos no sean exorbitantes. La inversión total, sector público y sector privado, lleva 2 años creciendo al más del 10% anual. Las exportaciones han vuelto a crecer, a pesar de la sequía que nos tocó este año, sobre todo las industriales. Y en cuanto a los desequilibrios fiscales que mencionaba antes, también hemos avanzado. Ese 40% de gasto público consolidado nación-provincias, este año va a ser 37 y el año próximo va a ser 35. Habrá algunos que juzgarán que es un ritmo muy lento, nosotros juzgamos que es el que debe ser para cuidar a toda la sociedad, que es el único posible. Y la recaudación de la AFIP está pasando de ese 26% del 2015 a 24% este año y 23% en el 19. Volveremos en el 19 a tener una presión tributaria de la AFIP, o sea, del gobierno federal, igual a la del 2007. O sea, vamos a poder haber rebobinado hasta el 2007 y los años siguientes seguirá bajando porque la reforma tributaria plantea bajas de alícuotas por más años. Sabemos que el crecimiento es paso a paso, despacio, pero que es el único camino posible, como decía, para nuestra sociedad, para que podamos transitarlos todos sin traumas y sobre todo aquellos que menos tienen. Crecer al 3,5% anual seguido durante 20 años no puede aparecer como muy épico, ¿no? No parece una bandera así muy excitante, pero no tengo dudas que para nuestro país sería revolucionario. Repito, crecer al 3,5%, pero todos los años seguidos, ¿no? Y para eso hay que construir un modelo económico sustentable que sea resiliente a las crisis. No estamos reinventando la rueda, simplemente intentando que Argentina se parezca a esa veintena de países donde existe la posibilidad de progresar y de tener un futuro mejor. Yo creo que es un buen consejo cuando uno viaja a Europa o a Estados Unidos, además de visitar los lugares que todos vamos, ir a los lugares más pobres de esas ciudades. Porque la mayor diferencia en la calidad de vida no está en cómo vivimos nosotros versus cómo viven nuestros pares en esos países, porque es bastante parecido. Hasta yo diría que nosotros vivimos mejor. La diferencia está en cómo viven los pobres de esos conurbanos. Los pobres del conurbano de Liverpool tienen una infraestructura, una salud, un transporte público que ojalá algún día tengamos en Argentina, o los del conurbano de Barcelona, a pesar de la crisis en la que ha vivido España. Y esa falta de capital que ves en las calles, en los edificios, en las casas, en las fábricas, es haber pasado muchas décadas luchando contra el capital en lugar de tratar de atraerlo para que se quede y se invierta en nuestro país. Ahora bien, en este nuevo marco, el desempeño particular de cada empresa va a depender mucho más de lo que cada uno haga. Va a ser distinto que en otras recuperaciones, donde cuando venía la recuperación, después de una crisis horrible, todos crecían. El agua subía y hacía levantar todos los barcos. En este nuevo modelo económico, lo que cada uno haga y cuán bien lo haga va a definir su desempeño. Nuestra responsabilidad como gobierno es que todos los argentinos puedan contar con las herramientas indispensables en igualdad de condiciones que tienen en los países a los que queremos que nuestras empresas compitan, porque si no es como pedirle que alguien pelee con una mano atada detrás de la espalda. Si las familias y las empresas acceden al crédito en igualdad de condiciones que en el mundo desarrollado, si pueden usar una infraestructura que ayude y no obstaculice su productividad,
si pueden acceder a la mejor tecnología disponible, si no tienen una competencia desleal que evade impuestos, muy importante en este sector en el que ustedes trabajan, no hay mayor distorsión que la evasión. No hay mayor distorsión impositiva que el impuesto que uno paga y otro evade. Cuando puedan integrarse inteligentemente al mundo sin obstáculos, si nuestros trabajadores reciben la capacitación que necesitan, vamos a ser capaces de alcanzar un futuro mucho mejor, porque tenemos un enorme potencial, tenemos con qué, pero nos los vamos a tener que ganar cada uno de nosotros día a día. Pero obviamente tenemos que confiar en nosotros mismos, no somos menos que nadie, ni tenemos que resignarnos. Esto lo venimos diciendo desde antes de ser gobierno. Nuestro mayor enemigo es la resignación, es la frustración de no ser la Argentina que nos enseñaron en la primaria que íbamos a ser. No tenemos por qué seguir contentándonos con el desempeño mediocre que hemos tenido y sobre todo dejando a un tercio de la población prácticamente viviendo en otro plano, ¿no? Con una falta de horizonte, con una falta de ilusión que hace que su vida se convierta en un infierno. Los empresarios somos, digo, porque yo también he sido y soy empresario, somos gente optimista. Si no fuéramos optimistas no seríamos empresarios, porque no pensaríamos que por nuestro accionar podemos cambiar la realidad. Pero ese optimismo lo tenemos que regar, insisto, evitando crisis que no tienen nada que ver con las variables que cada uno controla. Calificar a la economía argentina como volátil, para mí es una licencia poética de los economistas. Para mí se parece mucho más a una montaña rusa que siempre vuelve, una montaña rusa que nunca termina. Creo que en los últimos años, como argentinos, hemos aprendido y avanzado mucho, y por eso decidimos cambiar. Elegimos dejar de ocultar nuestros problemas y ponerlos adelante, y enfrentarlos para solucionarlos. Sabemos que el camino de las soluciones reales, las de largo plazo, no es fácil, pero es el único. Ya probamos muchas veces atajos. Y el mundo nos sigue ofreciendo un panorama promisorio para las próximas décadas. Que haya subido la tasa de interés de Estados Unidos es un detalle, pero tenemos un montón de oportunidades, de exportaciones, de traer turismo, de traer estudiantes que vengan a estudiar a nuestro país. Hace poco estuve en Australia. El segundo rubro de exportación de Australia son los asiáticos que van a sus universidades a estudiar. Podríamos tener lo mismo, incipientemente algo ya existe, con los latinoamericanos. El tercero es el turismo que reciben, ¿no? Pero tenemos que para convertir esa oportunidad en realidad, tenemos que convertir el escepticismo que hemos cultivado durante tantas décadas en entusiasmos. Hay que aprovecharla, pero aprovecharla, repito, dependerá que cada uno tome la responsabilidad que le toca. Insisto con que la responsabilidad de nuestro gobierno es una responsabilidad histórica de, entre otras cosas, tener un sistema económico que evite las crisis. La noticia que acaban de escuchar de recurrir al Fondo Monetario es una medida preventiva para poder seguir adelante con nuestro programa de gradualismo, para seguir creciendo y seguir cuidando el empleo y que siga creciendo y disminuyendo la pobreza como han sido estos 2 años. Y de ustedes, los empresarios, necesitamos sus ganas de emprender, su entusiasmo, que es una palabra que hace muchos años le tengo particular aprecio. Entusiasmo significa exaltación y fogosidad del ánimo, excitado por cosa que lo admire y lo cautive. Significa también adhesión fervorosa
que mueve a favorecer una causa o empeño. También significa inspiración fogosa y arrebatada. Y la más evidente quizás es la última acepción que dice es estar lleno de energía. Cuando uno está entusiasmado, no hay obstáculos. Nos levantamos con ganas de hacer lo que nos toca y ninguna valla nos parece imposible de saltar. Los empresarios tienen entusiasmo cuando ven a su gente crecer, cuando sus planes se van haciendo realidad, cuando piensan nuevos proyectos y, por supuesto, cuando aumentan las ventas y cuando ganan más plata. Por eso son empresarios, ¿no? Y Argentina necesita del aporte de todos los argentinos con mucho entusiasmo para permitirnos imaginar un futuro diferente. Yo, desde hace 30 meses que me levanto a ir a trabajar con un entusiasmo que nunca tuve. Y es un entusiasmo compartido por todo el equipo, empezando el primero por el presidente. Nos entusiasma trabajar para que todos los argentinos tengan las herramientas que necesitan para crecer, tal como dije antes, como tienen el resto de los países del mundo. Lo vivimos como un privilegio de poder estar en el lugar en el que estamos para tratar de sacar a la Argentina de esa montaña rusa que nunca termina. Y que también ustedes las tengan para poder invertir, generar trabajo y prosperidad. Y en ese camino, obvio que vamos a encontrar dificultades, como estamos encontrando en estas semanas con el cambio de condiciones financieras internacionales. Ya sabemos, conocemos al sistema financiero que te ofrece toda la plata del mundo cuando no la necesitas, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos podido navegar ese sendero del medio y vamos a seguir usando todas las herramientas que tenemos sin ningún prejuicio para seguir protegiendo el crecimiento y el trabajo de los argentinos. El rumbo es claro, estamos dando pasos concretos y firmes para tener ese futuro mejor. Y para mí lo más importante de todo es no le echemos la culpa a nadie más. Esto que tenemos está en nuestras manos conseguirlos y todos nosotros tenemos que ser protagonistas. Es nuestro país. Muchas gracias.